El iceberg se utiliza como metáfora para ejemplificar cuando algo tiene un trasfondo más allá de lo que se muestra. Y un juego en el que se puede aplicar eso es precisamente Viva Piñata, desde traiciones, deformidades hasta muerte. Por lo que ahora veremos el iceberg de Viva Piñata. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos. Por lo que suscríbete ya que estamos piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Estrenado en el 2006, Viva Piñata fue un juego creado por Rare que cumple una condición muy interesante. Fue desarrollado por una compañía muy popular, que por desgracia la mayoría de las personas jamás ha tocado. Eso se puede deber a varias condiciones. La primera es que al mismo tiempo de su estreno fue publicado Gears of War, otro juego que fue exclusivo del Xbox 360 y que se robó toda la atención. Otro motivo es la incomodidad que ocasionó Rare al ser comprado por Microsoft, después de tener una alianza sumamente poderosa con Nintendo. Y la tercera es que se le considera un juego sumamente infantil, con muchos colores y que ofrece muy poco para un público adulto. Un prejuicio de lo más alejado de la realidad, ya que este juego, el cual es apto para toda la familia, oculta muchos secretos que si se analizan podrá dejar a muchos de qué pensar a todos los que se aventuren a profundizar en todo su contenido e historia, por lo que muchos ignoran qué hay detrás de Viva Piñata, y hacerle un iceberg puede que sea suficiente para que tú te aventures a echarle un vistazo. En la superficie se puede analizar lo obvio y que a muchos les desagrada, tal vez por no querer conocer la verdad de la naturaleza, y eso es que los animales grandes se comen a los más pequeños. En nuestro jardín es un requisito que algunas piñatas se devoren a otras que residen dentro de nuestro terreno, la cual al ser cazada, una es destruida y se materializa en el exterior como un alma errante, mientras que la nueva piñata adquiere su esencia, por así llamarlo, la cual de tener un color blanco con negro, al cumplir sus requisitos, cambiará y obtendrá un color muy llamativo, indicando que se volvió tu residente, por lo que al avanzar en el juego requieres de que mueran tus piñatas para conseguir a las más avanzadas, una metáfora de la cadena trófica, donde los animales devoran a otros para sobrevivir, algo que muchos intentan ignorar al saber que no hay vida sin muerte. Por debajo de su pico superior, que sobresale del iceberg, sigue la siguiente teoría. Es muy probable que las piñatas salvajes sean entes sin vida, ya que todos son representados como especímenes carentes de color, y al entrar a nuestro jardín y cumplir sus requisitos, estas adquieran vida, ya que cambian de color. Esto puede quedar demostrado ya que cuando una piñata es destruida, ya sea porque fue comida, recibió un palazo o llegó Dastardos y la rompió, se materializarán afuera de tu terreno para seguir vagando sin rumbo, recordando que el objetivo de las piñatas es mandarlas a fiestas y sean rotas por niños en todo el mundo, lo que solo se consigue al estar vivas. Así que podemos deducir que las piñatas salvajes son almas en pena y el exterior es un limbo en espera de que sean revividas. Para adentrarnos más a la historia de Viva Piñata, tenemos que subir de nivel y con ello el jardinero nos abrirá diferentes entradas de su diario y es donde se nos cuenta la historia y comienza lo más turbio del juego. Para empezar sabemos que el jardinero estaba casado y viajaba con su esposa en búsqueda de la Dragonache, pero por la fuerza de las olas del barco quedó destruido y solo él llegó a la isla. El percance ocasionó que él quedara paralítico de las piernas, sumado que jamás vuelve a tener contacto con su esposa, por lo que es muy probable que ésta muriera en el accidente, quedando el recuerdo de su familia y plasmada en el diario. Hay otro nivel muy importante, y es que algunas danzas de romance, cuando eres adulto las puedes interpretar de cierta forma, recordando que estos son movimientos que las piñatas realizan para obtener un huevo, una forma de disfrazar el cortejo de los animales antes del apareamiento, donde algunas tienden a salir un poco de contexto. Por ejemplo, las Pushion, la piñata paloma, en su danza se tomarán fotos, lo que puede interpretarse como una acción de crear material subido de tono para después. Un chiste para adultos accidental o conociendo a Rare puede que lo hayan incluido a propósito, ya que varias también se les puede malinterpretar, como la danza de las Twinkersnap, la piñata serpiente de dos cabezas, que literalmente hipnotiza a la otra para recurrir a su cortejo. Hablando de las Twinkersnap, que recordemos es una serpiente, ellas mismas son parte del iceberg con mayor profundidad. Todas las piñatas representan diferentes especies animales en la vida real, mientras que estas representan una condición anómala denominada teratogenia,
ya que son bicéfalas. En palabras más simples, sufren de una condición genética donde se forma un gemelo y en su etapa embrionaria, ambos conjuntos celulares se fusionan y se desarrollan en un mismo cuerpo, pero son dos entes con conciencias independientes, una malformación que tiende a generar la muerte del neonato, sumado a que este fallo genético, que se produce a partir de que golpeemos su huevo con nuestra pala, donde en la vida real muchos problemas teratogénicos ocurren durante la gestación o incubación por agentes externos, y para volverlo más espeluznante, estas cabezas se encuentran en cada extremo de su cuerpo, y en uno de sus trucos, una come algo que la otra acaba expulsando. Esto nos indica que cuando una devora, es la otra cabeza la que expulsa todos los desechos de su organismo. Ya casi llegando a la punta abismal de las cosas bizarras que nos ofrece esta franquicia, encontramos al Dr. Pester. Al principio nos enteramos que era un ayudante del jardinero, llamado Lester, el cual era muy perezoso, y al quererse ahorrar todo el ritual de requisitos para atraer piñatas y volverlas residentes, modificó unos dulces de la felicidad para hacer la tarea mucho más sencilla. Unos dulces rojos con negro llamados dulces amargos. Estos son la principal fuente de envenenamiento de las piñatas dulces, ya que al comerlas se enfermarán. Lo que es horroroso es que tienen varios significados. Para empezar, pueden ser vistos como alimentos estupefacientes que provocan la muerte. El segundo, y lo que es más trágico, es que estos, al ser consumidos mucho, pueden provocar un estadio agresivo en algunas piñatas, y no solo se limita a ellos, también algunos humanos han sido alcanzados por sus efectos de estos narcóticos, alterando completamente su forma y comportamiento, convirtiéndolos en zombies a la entera disposición del Dr. Pester. Además, sus entrañas se han convertido en fábricas de estos dulces, transformando a todos los que abusan de ellos en cascarones carentes de sentimientos. También no se nos explica el cómo Lester cambió su forma. Conocemos una foto de su antiguo yo y luego conocemos a su versión maligna de color rojo con negro, pero podemos intuir varias cosas que nos ayudarán a deducir qué pasó con él. Para empezar, todas las piñatas amargas, los rufianes y el mismo doctor viven en una montaña, y si observamos con determinación veremos algunos barriles metálicos que sirven para almacenar residuos tóxicos. Lo que pudo haber pasado es que su afán de conseguir piñatas de la forma más sencilla, él mismo cayó en alguno, desfigurándolo y alterando su comportamiento, solo dejando maldad en él. También estos mismos son encontrados al principio de Tu Jardín en Viva Piñata clásico, donde vemos un terreno erosionado y con objetos destruidos, donde nada puede crecer, por lo que el mismo Pester con sus rufianes, antes de que llegaras, destruyeron el jardín con una explosión, provocando un gran desastre y una masacre en el antiguo jardín del jardinero. En la oscuridad podemos encontrar una condición muy interesante. La isla está habitada por personas que nos ayudan, pero si analizamos su apariencia notaremos algo interesante. Muchas llevan una especie de indumentaria de papel maché. Unos pensarían es para camuflarse con las piñatas y ocultar sus rostros. Pero hay otras personas que vemos un tanto diferentes, al punto de que esas máscaras parecieran parte de ellos, y es aquí uno de los más grandes misterios. Sabemos que la isla se encuentra en el planeta Tierra, y ellos son los que envían las diferentes especies a todo el mundo. Siempre que haya un cumpleaños, ellos mandarán una piñata. Esto principalmente es indicado en el juego Viva Piñata Trouble in the Paradise. Además, por el diario, sabemos que el jardinero llegó de otra parte a un lugar ya habitado, por lo que la fauna de los diferentes lugares se manifiesta igual a la real. Lo mismo pasa con las personas, pero la isla tiene una especie de maldición donde todos los que pasan mucho tiempo en ella comenzarán a mutar. Por eso Bart, al verlo y al hablarnos, su supuesta máscara se mueve. Lo mismo ocurre con otros personajes. Por lo que vemos, no es un disfraz, es la diferente mutación que se está manifestando. Por eso los diferentes hijos del jardinero, como Lifos, se ven casi humanas, mientras que otros como Fanny, la de paquetería, son casi piñatas. Esto se puede corroborar con un personaje en el minijuego de la secuela, el cual es casi una piñata andante. Y en el pico profundo del iceberg, la punta más oscura que puede ofrecer el juego, está centrado en Dastardos, un ente deambulante en espera de romper las piñatas agonizantes. En el diario nos enteramos de que el jardinero tiene 4 hijos. El hijo mayor, el cual solo conocemos por fotos, se trata de Stardos. Cuando Lester provocó la catástrofe, 2 de ellos salieron huyendo. Sidos, que perdió la cordura al ser criado por la Shelly Bean y ahora está obsesionado con las semillas, pero de Dastardos nunca supieron. Pero lo interesante es que después de que desapareciera, una criatura enigmática comenzó a aparecer. Dastardos. El diario intuye que es el hijo mayor que se perdió en el bosque. Además, al analizar, es un personaje enigmático, que le predomina un color rojo, negro y amarillo, los mismos colores que presenta el Dr. Pester después de su accidente.
y al mismo tiempo los rufianes y las piñatas amargas, por lo que en algún momento Dastardo se topó con Pester y experimentó con él. También al verlo es el único personaje que tiene la capacidad de flotar y atravesar los objetos, no importa qué pongas, él llegará a la piñata para romperla. Esto nos ayuda a saber qué pasó. Al experimentar con Dastardos, este murió y al ser humano no se quedó en el limbo. En su lugar se convirtió en un alma en pena que vaga por la isla con sed de llevarse a las piñatas moribundas, como la muerte. De ahí que solo algunas piñatas puedan detenerlo, como las Sherbat y las Crowla, que son entes nocturnos, pero su efecto es momentáneo. Inclusive colocando la estatua de Mumbo Jumbo, un chamán, solo provoca que tarde su aparición. Aún así su llegada es inevitable. Por eso la locura de Sidos y sobre todo la creación de Dastardos es culpa del egoísmo del Dr. Pester, que provocó que muriera el hijo mayor del jardinero maestro. Una saga que en su apariencia es tierna e infantil, pero cuando te adentras de lleno puedes encontrar cosas muy espeluznantes. Ese fue el iceberg de Viva Piñata. Si les gustó el video, les invito a dejar su like. Con eso, más gente podrán conocer los sucios secretos que oculta la Isla Piñata. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Con su ayuda podemos seguir generando teorías de este y otros juegos. En esta parte verán nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal Sitio Animal, donde conocerás de animales reales. Les habla No, espera, así no va. Nos vemos en un próximo video.